Ahora sí, le podemos saludar al padre Ernesto León. Y lo primero que hacemos siempre es decir, muy buenas tardes, padre, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Un abrazo para ti, Amandita, para nuestra amiga Tania Tania. Melanie Hernán, que está por aquí. Y obviamente un abrazo para toda la audiencia de la nueva RCN. Qué gusto tenerlo en estos estudios. Les comentamos al público que tener al padre Ernesto León aquí nos ha resultado todo un reto entre su agenda y la mía. Tuvimos que hacer al final pues unos arreglos para que él pudiera estar aquí y para nosotros es un gusto. La primera pregunta de todos los lunes de especial siempre es, aparte evidentemente de padre, ¿quién es el padre Ernesto León? Bueno, yo creo que soy una persona que le gusta estudiar, que le gusta leer, que en los momentos libres toca guitarra, que puede cantar algunas melodías bonitas. Aparte de esto, me considero también una persona, digamos, muy tranquila, accesible a la gente. Y yo creo que si en algún momento puedo ejercer un cargo de poder, ante todo eso no puede alejarme de la gente, sino que tiene que ser un medio para servir mejor. Qué bien saber más detalles como el que toca guitarra que yo me acabo de enterar. En realidad sería interesante en algún punto de la vida escuchar algo pues tocado por el padre Ernesto León. Esta faceta un poco, ¿de qué forma se liga ya con la religión? Que evidentemente pues es a lo que se dedica. Bueno, a mí me parece que el padre Matovelle decía, la música es la poesía del alma. Entonces, digamos, yo contemplo la vida como una serie de notas musicales que, unidas unas con otras, realmente se genera lo que llamamos mundo, o sea, una melodía universal. Y a mí me parece que Dios sigue siendo Dios en las circunstancias, en las personas. Y yo creo que Dios es música, es armonía. Y entonces yo creo que por allí puedo ligar este aspecto musical con la religión. ¿En qué punto de su vida, tal vez a qué edad, llega Ernesto León a decir, creo que aquí está mi vocación, de aquí soy yo y aquí me voy a quedar? Esa es una buena pregunta porque fíjate que algunos sacerdotes dicen, yo desde niño celebraba la misa con los perros, con los gatos y fui acólito en la parroquia y descubrí desde muy pequeño que podía ser sacerdote. En mi caso no ocurrió así. Yo considero que hasta ahora la vocación es un descubrimiento que se prolonga a lo largo de la vida, de tal manera que uno no puede estar seguro jamás. De hecho, cuando tenía 13 años o 14 tal vez, yo quería ser abogado. Porque en mi familia pues hay muchos abogados y yo quería eso. Y de hecho, una vez que fui sacerdote, comencé a estudiar Derecho. Ah, qué interesante. Pero por cuestiones administrativas de la congregación, tuve que dejar el asunto a la mitad del camino. Pero, volviendo al tema, realmente para mí la vocación es un descubrimiento que se hace hasta el último día de la vida. Y fue tal vez difícil tomar la decisión porque al final ya al ser parte pues de la congregación de misioneros oblatos y al formar y meterse un poco en este viaje, en esta aventura, hay que dejar muchas cosas atrás también, hay que a lo mejor separarse de la familia, de donde estamos físicamente al menos, hay que dejar algunos sueños como lo ha sido en este caso pues la carrera de Derecho. ¿Cómo podríamos describir esta experiencia de tal vez dejar algunas cosas a un lado para irse por otras? Definitivamente, digamos, es otra cuestión de discernimiento. Pero como esa decisión, en mi caso, la tomé en la adolescencia, entonces el discernimiento
no es tan claro y no es tan contundente. De tal manera que en la época de universidad uno sigue pensando, ¿será que esto sí es para mí? ¿Será que esto definitivamente no es para mí? ¿Será que tomé el camino equivocado y entonces más bien vuelvo la mirada hacia atrás y emprendo una vida distinta? Todo eso pasó, claro que sí. Fíjate, por ejemplo, el gran tema de lo que hay en la mente de un hombre y de una mujer, la formación de una familia. Entonces, uno piensa en este proceso, en todas estas cosas. Y a mí me parece que hay un punto en donde cada persona se siente feliz con lo que hace. Y creo que esa es una señal para decir, este es el camino. Y si me preguntas por lo más difícil, efectivamente fue dejar la casa, papá, mamá, hermanos, y emprender un camino con acompañado de gente de distintas culturas, con pensamientos diversos. Y cuando uno es pequeño, pues esta decisión va acompañada de ciertos temores. O sea, ¿quién te cuida? ¿Quién te protege? Si antes lo hacía papá y mamá, ahora ¿quién llena ese vacío? Y lo cierto es que cuando uno llega a la comunidad, encuentra otra familia. Y en este caso tal vez hubo alguna especie de cuestionamiento de parte de la familia, tal vez alguna reacción que fuera como, ¿cómo va a ser esto posible? Tal vez ya sea de felicidad a manera positiva o tal vez incluso una reacción como un poco chocante. Definitivamente no hubo ninguna reacción, antes un apoyo absolutamente total. Y me decían, si comenzado el camino, descubres que este no es el sendero por donde hay que caminar, simplemente te apoyamos en cualquier otra decisión. Así que, me sentí apoyado por ellos y no me sentí en ningún momento obligado a perseverar hasta el final, con el ánimo de no desairar a la familia, no desilusionarla. Y tal vez hubo algún momento en el que sí llegó a haber ese cuestionamiento, tal vez lo voy a dejar y voy a volver a casa. Sí. Hubo un momento cuando estaba terminando la primera carrera, era la carrera de filosofía. Yo estudié filosofía pura. Okay. Y tenía 19 años. Y estaba en los últimos semestres, en el séptimo y octavo semestre, yo estaba, tan metido en el tema de la filosofía y estudiaba Marx, Engels, Lenin, Heidegger, Nietzsche, o sea, un montón de autores importantes y la mayoría de ellos procedentes de Alemania. Y entonces tuve la ocasión de dictar clase en un seminario, digamos, de formación religiosa. Mientras yo tenía 19 años, los seminaristas eran mayores que yo, claro, pero yo era el profe de ellos. Entonces, un poco esa parte académica me hace pensar en, ¿sabes qué? Más bien, dedícate a esta parte de la docencia y abandona esta otra parte. ¿Qué me salvó? Que una vez que terminé la carrera, vine al 15 por primera vez, al noviciado, y el comienzo del noviciado es que a uno le ponen este hábito, el que tengo puesto ahora. Ajá. Y mi parte académica bajó muchísimo durante ese año, porque en el noviciado, empezando porque son 2 horas de oración en la mañana, claro, de 6 a 8, y todo gira en torno a la espiritualidad. ¿Qué pasó? Que en los 2 primeros meses del noviciado yo dije, no aguanto este ritmo, yo creo que cuelgo la toalla. Y con el pasar de los días fui descubriendo que fe y razón son un matrimonio, donde no hay pugna. Entonces el momento neurálgico de mi vocación fue terminando la carrera, que yo dije, hasta aquí llego. Y en el noviciado, una crisis también importante exactamente por eso, y luego simplemente la decisión de continuar sabiendo que fe y razón podían complementarse.
Tal vez escuchamos estas experiencias y nos imaginamos un poco cómo es la parte de aprendizaje, la parte de ir descubriendo esta vocación religiosa. Tal vez nos lo imaginamos un poco hasta aburrido, como no hay diversión. A lo mejor me imagino, hablábamos hace poco con el padre Luis, de hecho, de convivencias ya dirigidas un poco más a la vocación religiosa. Y yo le decía, tal vez haya mucha gente por allá afuera, sobre todo jóvenes, que se imaginan ahí y de pronto lo ven aburrido, lo ven como solamente rezar, solamente tener estos espacios de oración. Tal vez hay alguna experiencia divertida que podemos conocer de todo este proceso de enseñanza hasta ya pues los 19, 20 años que nos menciona que ya fue el quinche. Claro, digamos, hay una serie de circunstancias que le permiten a uno entender la vida como una dinámica. Entonces, no es que el padre, en este caso el oblato, entra al convento y se pone a rezar todo el tiempo. No, hay mucha interacción con las personas. Incluso fíjate esta anécdota, yo sabía manejar como desde los 8 años. ¿Sí? Sí. Llego a Bogotá y en el convento nadie sabía conducir, pero tenían carro. Yo llego al convento, yo tenía 16 años me parece, y no me aceptaron en la universidad exactamente por la edad. Y entonces tuve que estar 6 meses de conductor de todos los padres. Y allí en esa tarea, pues conocí muchas personas, muchas realidades. Iba al colegio, a la fundación, o sea, conociendo las obras de la congregación. Y eso me hizo ver que la vida era absolutamente dinámica. Luego dictaba clases en el colegio, en el seminario que te contaba, los grupos juveniles, la parroquia, la música. Definitivamente el tiempo pasó tan rápido que no hubo espacio para el aburrimiento. Claro, y me imagino que también todo esto se conecta con el amor a lo que uno está haciendo, porque si uno ama lo que hace, entonces el tiempo vuela en realidad. Cuando más bien uno está un poco incómodo, no está seguro, ahí es cuando cuentas los minutos, las horas, los días, las semanas. Yo creo que meses. Pasa lo mismo que con el programa, con tu programa, que ustedes dicen al final, 12:58, ¿a qué hora se pasaron 2 horas? Claro que entonces sí. Es la acción que uno desempeña con pasión, con el alma, con muchas ganas, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, y la vida no se convierte entonces en una carga, sino en un escenario para realizarte personalmente. Claro, yo creo que parte de mis experiencias, que no son tantas, ¿no? Pero a lo largo de la vida intento ver la vida como una película, ¿no? Uno no ve una película donde el protagonista está sentado viendo el celular y no hace nada, entonces hay que ser muy dinámico, hay que intentar pues mover ese lado. ¿Existe tal vez la vocación para servir a Dios fuera de la religión? Sí, definitivamente, claro que sí, porque fíjate que una cosa es la espiritualidad. Y una cosa distinta como concepto es la religión. La religión te adhiere a una fe, a una cultura, a unas tradiciones, como la religión católica, por ejemplo. La espiritualidad es un concepto, bueno, y termino con la religión, te une también a una concepción de Dios muy particular. En este caso, para los católicos, el Dios de Jesucristo. La espiritualidad es un concepto mucho más amplio, que excede las fronteras de un Dios, de una tradición, de una religión y de unas prácticas. Entonces la religión se define como una forma de ser y hacer, ¿sí? Que tiene en esa espiritualidad un tinte de fe, claro que sí, pero en definitiva se puede contemplar una vocación al margen de una religión. Es que creo que en términos contundentes dijéramos, servir a Dios es
servir al hombre, servir a las personas, donde acontece Dios. Entonces, sin que yo esté necesariamente unido a una práctica religiosa o una religión en concreto, yo puedo con una espiritualidad servir a la gente sin ningún problema. Fíjate, por ejemplo, que hay espiritualidades que tienen que ver con la ecología, por ejemplo. Hay unas espiritualidades que se unen al tema del cosmos, digamos al tema de la Tierra, del universo. Y si esta gente no contamina y recoge la basura y cuida la naturaleza y cuida los animales, etcétera, etcétera, es una forma de servicio. Entonces aquí el punto sobre la religión y sobre la espiritualidad tiene que ser un punto de vista amplio, porque una concepción unívoca de las cosas y unilateral lo lleva a uno a posturas fanáticas. En una postura fanática no hay espacio para contemplar distintas visiones. En este caso, dentro de la comunidad oblata, que es donde usted está, ¿cómo se toma este tema del respeto, de la apertura hacia otros pensamientos para servir a Dios de igual forma y para seguir sirviendo al hombre? Bien, Amandita y los que están aquí, y Tan y Melanie y todos, y Hernán, los que están en esta mañana en la radio, ustedes, digamos, han podido contemplar y han podido conocernos un poco más de cerca. Así es. A un padre, ha venido el padre Luis, que es nuestro director, conocen al padre Bernardino, me conocen a mí y algunos otros padres que ustedes, con los cuales tienen contacto. Pero fíjense que, siendo de una misma comunidad, teniendo un mismo fundador, un mismo hábito, eso no significa que esto se llame o que una comunidad sea absolutamente uniforme en la manera de ser y en la manera de pensar. O sea, tenemos nuestra individualidad. Y los 3, los 4, los 5, los 20, todos somos distintos. Entonces, en unos habrá un poco más de apertura para contestar a tu pregunta sobre qué tanto somos inclusivos o no. En este caso, otros habrán que tienen una mente abierta, digamos, muy dialogal, en fin. En mi caso, yo tengo la capacidad para... tengo un espacio importante para comunicarme con personas que no necesariamente son de la religión católica, porque, digamos, tengo una formación que me permite interactuar con gente procedente de distintas carreras, que están en diferentes oficios, con diferentes credos. Entonces, definitivamente mi forma de ser como oblato no es una forma de ser fanática. Y yo creo que el padre Matovelle, siendo que fue Matovelle del siglo XIX y que era un conservador muy fuerte, en todo caso, él tuvo acceso a mucha bibliografía procedente de Francia y fue un erudito. Eso me hace ver que Matovelle, aun siendo conservador, en todo caso tuvo una visión amplia de la vida y dialogal. Entonces creo que un oblato, por la misma acepción del término, no puede ser una persona encerrada en sí misma. O sea, oblación es darse. Eso significa que el oblato tiene que ser un ser en salida. Claro. O sea, salir de sí hacia los otros. Entonces eso implica tener una condición dialogal con la gente. Claro, más allá de eso, también conocer que parte de estudiar, por ejemplo, en este caso filosofía, abre las puertas a conocer muchos pensamientos distintos que a lo mejor no son lo que nosotros creemos, pero nos permite conocer visiones distintas y también respetarlas, entender que son de su época, que son, en este caso, pues como mencionábamos, escritores importantes en su momento que marcaron la historia filosófica del mundo y que a su manera, pues, hasta cierto punto seguían sirviendo al hombre como lo creían. Haciendo un pequeño comentario, nosotros hace
una hora más o menos mencionábamos que iba a estar aquí en el programa y claro, precisamente topábamos el tema de que conocemos al padre Bernardino, que conocemos al padre Luis, que le conocemos a usted y que hemos tenido la experiencia de convivir de una forma mucho más familiar, no solamente laboral, y que bueno, es una convivencia que se disfruta muchísimo porque estamos más allá de hablando con padres, con sacerdotes, estamos hablando con humanos. Exactamente. Con humanos que se abren y que conversan y que sonríen y que se cuentan las cosas. E incluso pues nosotros hemos tenido la apertura de hacer preguntas, ¿no? ¿Y cómo funciona esto? Y tal vez esto, ¿cómo se lo toman ustedes? Para poder conocer un poco más cómo funciona la comunidad, al menos la que nosotros tenemos de forma cercana, ¿no? En este punto que ya pues estamos decididos, o usted está decidido a ya entrar de lleno en la comunidad de Oblatos, tal vez hubo algún punto en donde hubo tal vez algún cuestionamiento de la existencia de Dios. Sí, claro, definitivamente. Esa es una buena pregunta y muy importante para el mundo de la filosofía. Uh-huh. Fíjate que los filósofos presocráticos, los que estamos hablando antes del siglo V, antes de Cristo, uh-huh, se preguntaban exactamente sobre la existencia de Dios. Y claro, uno dijo, no, Dios es el aire, porque sin aire no hay nada que hacer. Otro dijo, no, es la tierra. El otro, no, el aire. El otro, no, es el fuego, el agua. Y llegó Heráclito y dijo, no, señores, ¿saben cómo se llama Dios? Dios es el movimiento, porque todo el mundo gira, se mueve. Y si no hay movimiento, entonces no hay vida. Por lo tanto, el movimiento es Dios. Y llega y dice después, pero ¿saben qué? Ese movimiento es energía, es fuego. Así que el fuego yo creo que es el que mueve todo. Y entonces fíjate que en medio de esas teorías dichas por tanta gente, uno empieza a decir, bueno, o sea, ¿y el Dios de Jesucristo claro, dónde está? Porque esto otro, de alguna manera, lo podemos ver. Cuando, claro, llega después Parménides y dice, señoras y señores, todo lo que han dicho está perfecto, muy bien, pero yo tengo mi teoría. Y yo digo que Dios fundamentalmente es el ser. O sea, uh-huh, el ser. No la nada, sino el ser. Y llámenle a ese ser como ustedes quieran. Ajá. Y empieza una disputa grande sobre Dios. Y también en mi cabeza lo mismo. Claro. Al fin, ¿quién es Dios? ¿El que me enseñan en el convento o estos que aparecen en estos libros? Y empieza esa pugna, ¿no? Cuando de pronto llego a la edad medieval y me encuentro con Santo Tomás. Y tiene una teoría que se llama las 5 pruebas para demostrar la existencia de Dios. Uh-huh. Y empezamos a estudiar. Yo digo, a ver si nos saca de este problema. Y Santo Tomás dice, de las que me acuerdo, una de las primeras pruebas, dice, Dios es aquel que lo mueve todo, pero que a él nadie lo mueve. Entonces yo digo, a ver, bueno, listo. Después dice, Dios es aquel que creó todo, pero que a él nadie lo creó. Okay. Después otra, que Dios es el que creó las cosas, digamos, perfectas, pero él al perfecto nadie lo hizo perfecto. Bueno, conclusión. Todo esto que acabo de decir es para manifestar que efectivamente en el curso de los estudios vienen 1000 preguntas y una de ellas es la existencia de Dios. Pero debo decir también que en mi papá, en mi mamá, más allá de los estudios filosóficos míos y no sé qué, con ellos entendí que existía Dios y que creían con todo el alma, y eso me lo habían comunicado. Entonces yo tampoco caí en una crisis horrible, porque ya tenía una tradición proveniente de la familia.
Y tal vez vemos en las distintas convivencias, en los colegios incluso, que pues son en este caso de los padres oblatos, esa duda constantemente. Sí, claro, claro. Ahora fíjate que con la influencia de la internet, pues definitivamente los niños y las niñas y jóvenes, todo el mundo se pregunta más sobre esto, se pregunta muchísimo más. Y significa que los padres oblatos hoy y todos los padres del mundo, todos los sacerdotes, debemos tener una formación tal que nos permita dar respuestas certeras a la gente que nos pregunta. Claro. No sobre esto, no solamente sobre eso, sino sobre mil cosas. Por ejemplo, ¿de dónde salió el mundo? O sea, si Claro. funciona la teoría del Big Bang, si funciona la teoría de la generación espontánea o la de la evolución, o si somos materia estelar que venimos de las estrellas, o si venimos del mar, del agua. O sea, mil cosas a las cuales nosotros debemos de alguna manera estar bien preparados para poder responder y responder con argumentos y no solamente, digamos, desde el punto de vista de la fe. Y en este caso podemos responder y no refutar, porque muchas veces se confunden los dos términos, ¿no? Entendemos que nuestra posición es esta y entonces se arma un versus a versus, poniendo el mismo ejemplo que ha puesto usted de la creación del mundo, del inicio de todo. Existe mucho debate alrededor de eso. Tal vez hay alguna, como digo, alguna postura de refutar, de corregir esta teoría e imponer la nuestra, o de respeto absoluto a todas estas teorías científicas que también tienen su origen. No, definitivamente hoy por hoy es de mucho respeto a las diferentes concepciones de la vida, del mundo, de Dios, respeto a los diferentes puntos de vista. Y yo creo que cuando la fuerza de los argumentos es muy pobre, ahí es cuando la gente se arma y emprende una lucha, una guerra horrible, y no solamente ya con la palabra, sino con las armas. Claro. Entonces, cuando hay pobreza de argumentos, allí se genera automáticamente y la guerra y los no acuerdos, porque cada uno asume una posición realmente fija, sin tener la posibilidad de un encuentro dialógico con otras posturas. Entendemos que la comunidad oblata se nutre con la fuerza originaria del Ob Amorem Dei, que es todo por amor a Dios. ¿Cómo se define el amor según el padre Ernesto? Muy bien. Hasta el Ob Amorem Dei íbamos bien. La traducción es todo por amor de Dios. Okay. Y defino, bueno, digamos, esta claridad es importante, ¿no? Porque es todo por amor a Dios, es una cosa. Claro. Y el por amor de Dios es una cosa distinta. Y mi definición de amor tiene que ver con lo siguiente. Desde la concepción religiosa, simplemente el amor es Dios. Uh-huh. Y desde una concepción, digamos, desmarcada de la religión, para mí el amor fundamentalmente se traduce en la palabra respeto. Uh-huh. O sea, yo creo que faltando esto es cuando, digamos, yo te trato mal y entonces no puede haber amor porque ya te estoy irrespetando. Entonces, para mí, Dios es amor, y en la vida normal, en la vida cotidiana, Dios es fundamentalmente respeto, que nace también de una concepción religiosa, que es amar a Dios como a uno mismo, amar a los otros como a uno mismo. O sea, traduce definitivamente respeto. ¿Se puede tal vez amar sin respetar o respetar sin amar? No. Yo creo que definitivamente son conceptos sinónimos, que el uno tiene que ver con el otro. Yo puedo ser, digamos, una persona respetuosa, uh-huh, y puedo ser una persona, digamos, diplomática y mantener una cierta distancia con la gente y decir que soy una persona respetuosa. Pero
Yo creo que el respeto es comulgar con la otra persona y saber que la otra persona es tan valiosa como yo soy, y que cuando yo le doy un poco de respeto, lo que estoy dándole es un poco de amor, digamos, atención, un poco de consideración, y por lo tanto para mí, una palabra y otra definitivamente se funden en un concepto grande, que es lo que hemos dicho, el amor. Tal vez hay algún otro valor que se ligue con el pensamiento, no solamente de la comunidad oblata, sino de cómo vive usted la vida. Sí, hay un valor muy importante y se trata del sacrificio. Yo creo que las dos virtudes, y tú has tocado, las dos virtudes de los oblatos, por un lado es la caridad, o sea, el amor, y por otro lado el sacrificio. Aún fuera del mundo creyente, si el papá madrugue, se sacrifica por los hijos, él no estudia para que los hijos estudien, yo creo que ese sacrificio de levantarse temprano, el trabajo cotidiano, el sudar todos los días, eso no es más que afecto y amor para los hijos. O sea, yo creería que no puede haber amor sin sacrificio. Y en términos religiosos, digamos, la mayor expresión del amor de Jesús fue en la cruz, fíjate, o sea, en la cruz del sacrificio fue cuando Jesús nos amó más. En el caso de nosotros, en la vida cotidiana con ustedes y con todos, sin sacrificio, que implica dar siempre más, sin sacrificio definitivamente yo diría que es muy difícil decir que se ama. Tenemos una pregunta muy interesante que me gustaría hacerla, y es que Fátima dice: Amanda, por favor, una pregunta para el padre. ¿Cómo explicar el amor de Jesús hacia Judas y Pedro? Muy bien, muy bien. Gracias, Fátima, ¿sí? Ajá. Fátima, un abrazo para ti, para toda tu familia, para todos los quienes nos escuchan en esta mañana. El amor hacia Judas y hacia Pedro. Empiezo por decir que el amor de Jesús, que es el mismo amor de Dios, es un amor absolutamente ilimitado. Nosotros, las personas de carne y hueso, somos las que ponemos límites al amor. Y cuando alguien nos hace un daño, ese amor se transforma en odio. En cambio, el amor de Jesús es un amor que no cambió jamás. Es decir, recibía afrentas y Jesús amaba más. Jesús recibió por parte de Judas la traición y sin embargo lo amó más y compartió la mesa con Judas. En el caso de Pedro, dijo por 3 veces no conocer a Jesús. Y Jesús tanto lo amó que le entregó las llaves del reino, y situó a Pedro como piedra sobre la cual había que edificarse la iglesia. Entonces, definitivamente el amor de Jesús, el amor de Dios es incomparable y nosotros no podemos aprenderlo con nuestros límites humanos. Por ejemplo, fíjate esto, la gente iba a apedrear a la mujer pecadora. Y Jesús le dice, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y lo que hace es amarla a esta mujer. Luego, en todo el relato de la mujer que estaba en el pozo, que era el pozo buscando agua, se llama la samaritana, provenía de una cultura distinta. Y la señora no le iba a dar a Jesús ni una pizca, ni una gota de agua, la señora a él, porque provenían de culturas distintas. Y Jesús se acerca y le dice, bueno, esta agua que tú me das es un agua que definitivamente una vez que uno la tome, pues cualquier persona va a volver a tener sed. Pero el agua que yo te doy, si la bebes, nunca más vas a volver a tener sed. O sea, allí se nota cómo Jesús, con el amor de Jesús, rompió las culturas, rompió las fronteras y es un amor ilimitado. Así que no hay nada raro y nada extraordinario afirmar lo que estoy afirmando, y es que el amor del Señor es ilimitado, de tal manera que Él vio
a Pedro y a Judas con misericordia, con compasión, porque detrás de ellos había un hermano para Jesús. Claro. Y había un par de hermanos a quienes tenía que amarlos con todo el corazón. Y si nos preguntamos hoy, el amor de nosotros para la gente con respecto al amor del Señor para con nosotros, nuestro amor es súper diminuto. A veces nuestro amor es un amor interesado, un amor que dura poco. Hay una expresión súper linda acerca del amor que la dice el padre Matovella, y creo que con esta expresión podemos distinguir el amor del Señor y el amor de nosotros. Y es exactamente esto. Dice Jesús, dice el padre Matovella: el amor verdadero es aquel que siempre quiere dar más. Okay. Y nunca dice basta. Nuestro amor, el de los humanos, dice basta. Entonces la gente se casa y dicen que van a amarse por toda la vida, pero se separan a los 10 años, 5, 20, lo que sea. En cambio, el amor del Señor para con nosotros es ilimitado, infinito. Nunca dice basta. Entonces no podía decir basta a Judas y a Pedro. Y esto a nivel humano, digamos, a nivel de una persona de carne y hueso, como lo hemos descrito, ¿de qué forma se puede traducir para nosotros al menos intentar acercarnos a ese amor o hacer nuestro mayor esfuerzo para llegar tal vez a amar sin decir basta? Yo tengo una teoría y es esta: para que el amor que hay en nosotros se parezca al de Jesús con el resto de la gente, y es que en la medida en que podamos reconocer que en la otra persona vive Dios, yo reconocería en todas las personas a personas importantes, porque allí vive Dios. Cuando yo hago ese ejercicio, yo digo, no puedo tratar mal a esta persona porque allí vive Dios. Y si la maltrato, es como maltratar al mismo Dios. O sea, decir esto es más o menos como afirmar que tú eres el Papa. Ajá. Sí, una persona Claro. importantísima. Y tratarte así, como si fueras el Papa. Y tratar al otro como si allí, y es la verdad, como si allí estuviera Dios. Esa es la clave que creo que es importante expresarla para decir que el amor, ese teórico, se pueda concretar de alguna manera en la vida práctica. Claro, me parece interesante conocer esta visión y esta relación de el amor con el respeto, con la aceptación, y este amor sin límite, ¿no? Este amor, pues, lleno de muchos sentimientos, todos positivos, todos que se, digamos, se unen muchísimo a este pensamiento de respeto, porque se ha ligado a la religión con mucha discriminación, incluso en muchos otros aspectos de la vida y de la historia, y siempre es importante saber que ustedes también han ido evolucionando con la historia y han llegado, pues, como todos deberíamos, a este punto de respeto al prójimo como se debería hacer. Ya para cerrar, porque nos quedan 6 minutitos nada más, me gustaría que la última pregunta sea la interpretación suya de: ¿ustedes deben ser perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto? Muy bien, muy bien. Pues miren, cuando Dios dice esto, cuando Jesús afirma de su Padre la perfección, en realidad esto de la perfección tiene que ver con la santidad, ¿sí? Ahora explico rápidamente el asunto, que es lo mismo que dice: sean santos como yo soy santo, sean perfectos como yo soy perfecto. ¿Qué significa esto de la perfección y la santidad? Entonces, significa simplemente un proceso de mayor humanización. O sea, cuando yo como sacerdote, tú como laica, periodista, en fin, cuando cada uno de nosotros, cuando yo soy más humano, más perfecto soy. Cuando yo soy humano, más santo soy. Porque lo que hizo Jesús, siendo Dios,
fue hacerse hombre. Así es. Si yo me convierto en un mejor ser humano todos los días, pues entonces más perfecto soy porque me parezco más a Jesús, me parezco más a Dios. Entonces, no es un tema de que yo no me equivoque porque soy perfecto, de que yo no me ponga bravo porque soy perfecto, de que yo no cometo cualquier error o una injusticia porque soy perfecto. O sea, no se trata de eso, sino de saberme más humano, y sabiéndome más humano es como yo veo que puedo ser más perfecto, más santo. Siendo más humano, paradójicamente, me parezco más a Dios. Bajo este concepto tenemos la base de que se puede ser humano y se puede vivir siguiendo el Evangelio sin necesidad de necesariamente formar parte de la iglesia o creer en la religión, en cualquiera que sea. Sí, definitivamente. Cada persona puede transitar por caminos distintos, exactamente bajo esa lógica de saberse más humanos y tratar a los otros como tal. Y obviamente habrá otro espacio para conversar sobre ese tema puntual. Por ejemplo, ¿cómo sería el concepto salvación para los que no son católicos? Claro. O para que sé que camina no ligado a una religión. O sea, digamos, estos temas que estamos tratando de índole existencial son importantes. Claro. Y eso que no hemos hablado, por ejemplo, del asunto de la muerte. Para mí, que soy católico, yo digo, me muero y me voy al cielo. Y el que no lo es, entonces, ¿a dónde se va? Entonces, fíjate que son categorías sobre las cuales podemos conversar y ahondar y sacar mil conclusiones absolutamente importantes. Entonces, en definitiva, alguien puede caminar a la perfección, hacia la perfección o hacia la santidad por una senda de humanización propia. Ahora, algunos padres y gente que me estará escuchando va a decir, oiga, y el valor de la iglesia, el valor de la comunidad, en fin. Claro. Realmente nuestro tiempo ha sido corto y algunas cosas se quedarán sueltas, porque fíjate esto, digamos, la gente dice, nadie se salva solo. Pues que, digamos, es lógico, porque la persona, ante todo, es un ser social. Y claro, para ser social, no necesariamente tiene que echar mano de una religión en concreto. Algunas cuestiones pueden resultar hoy, por el tiempo, incompletas, pero la gente que te pueda escribir, porque algunas cosas que se dijeron son inexactas o necesitan una explicación más a fondo, pues en algún otro momento ampliamos el asunto para que esas dudas no se queden en el aire y que digan, ay, el padre dijo que sin Dios y sin nada, pues es lo mismo. ¿Sí? Claro. Entonces hay que seguir ahondando en los temas de la fe, en los temas de la vida. Sí, esto es muy importante. Nosotros hemos tenido la suerte de tener a varios sacerdotes aquí en entrevista e incluso pues hemos escuchado distintos puntos de vista de este mismo tema, y hace 2 días que conversaba con mi mamá le decía, me gustaría armar un proyecto en redes sociales de hablar de estos temas, porque tengo, claro, un espacio un poco más abierto, ¿no? Y eso pues me alegra muchísimo, porque podríamos pues topar temas puntuales como lo son la muerte y como lo son la salvación, que no está ligada necesariamente pues a la religión. Son temas muy, muy interesantes, pero siendo las 13 horas, de mi parte no me queda más que agradecerle, padre, por estar aquí. Muchísimas gracias. No, para mí un súper gusto, y aquí nos estamos viendo, y un saludo súper especial a la gente que estuvo con nosotros en esta última parte del programa. Adelante en todo. Perfecto, muchísimas gracias.